Hola a todos, ¿cómo están hoy en esta nueva edición de NUS UP? Estamos listos para la Semana Santa, la verdad, pero ya nada más nos faltan unos cuantos días. ¿Cómo están ustedes? Yo bien, Igual, bien, ¿no? aquí. Preparándonos. Esperando las Súper vacaciones. bien. Qué gusto, me da muchísimo gusto. Y después los parciales, bueno, al menos en el caso de los que estudiamos en la UP. Y bueno, hoy nos acompañan Sara. Sara estudia pedagogía y cuéntanos un poquito de ti, Sara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Y pues sí, soy pedagoga, ya casi a punto de terminar. Y pues, ¿qué les digo? Me encantan temas de educación, me encanta también la filosofía, soy filósofa de closet, la verdad, pero nada, creo que esto puede resultar muy bien. Muchísimas gracias de nuevo y ¿qué les digo? Muchas gracias. Y también nos acompaña Rodrigo, y para los panas es Bujo, este, y él estudia psicología. Cuéntanos un poquito de ti, Bujo. Sí, sí, hola, ¿cómo están? Pues sí, me llamo Rodrigo, todo el mundo me dice Bujo. Voy terminando la carrera de psicología clínica y pues igual yo creo que también soy medio filósofo de closet porque me encantan todos esos temas que es como que te explotan la mente y es como, bro, ¿qué? Así que estoy listo para explotarnos la mente mutuamente aquí entre todos en este podcast. Muchas gracias por invitarme, la verdad. Gracias. Y también están Astrid y Elías, nuestros filósofos adorados. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿y tú, Dani? Aquí emocionada de platicar con una pedagoga y un psicólogo sobre temas de la imaginación. Está cañón. ¿Y tú, Elías? Igual, como Astrid, muy emocionado de poder platicar sobre la imaginación con nuestros invitados y también hablar de la película que queremos tocar, ¿no? Que es Ratatouille, que también es algo muy padre, creo. Sí. Es una película hermosa, la verdad. Entonces, o sea, la verdad, el tema de hoy es la afantasía, ¿verdad? Me parece que se pronuncia así, afantasía. ¿Nos pueden platicar un poquito qué es este término? Sí, pues justo Sí, el tema era un poco, ay, ¿quieres tú, decirlo Astrid, por tú? favor. El tema era un poco hablar como de imaginación y esta cosa que es la fantasía que, bueno, originalmente uno de los primeros autores que creo que habla de la imaginación es Aristóteles. Y el Ujú, término que usa en griego es fantasía. ujú, Y entonces creo que no tiene mucho que se empezó a hablar de esto que es la fantasía. Hay un artículo, por ejemplo, en el New York Times, ahorita no me acuerdo bien el título, pero básicamente es este hombre que empieza a hablar de cómo toda la vida él creció, o sea, sin poder imaginar cosas. Y entonces, por ejemplo, cuando él estaba escuchando una meditación y decían como, imagina que estás en la playa, pues él realmente no se podía imaginar que estaba en la playa, pensaba que todo esto era como una metáfora, que era como pues, o sea, que solo lo decían, pero que no era como que realmente la gente imaginara esas cosas. Y como que de ahí empieza a surgir, usan este término que es afantasía, porque la A en griego es como, se le añaden las palabras y significa como sin, es como esta negación. Entonces era como sin imaginación, es básicamente este, pues no sé si sería un trastorno, pero es como este fenómeno por el que las personas no son incapaces de imaginar, o sea, desde objetos, así como imaginar una playa, hasta en el pensar mismo. Dicen que cuando piensan, por ejemplo, si te digo piensa en una manzana, ¿qué piensan? ujú. Por lo general nos imaginamos como la manzana y la figura y de cierto color. Y lo que dice estas personas es que ellos no se imaginan esa imagen de la manzana, sino que se imaginan como el concepto de la manzana. Wow. Es muy difícil de pensar en un mundo que no conoces, ¿no? O sea, como, por ejemplo, pues es que yo por mucho tiempo consideré como, sí imaginaré, sí tendré esa capacidad, y luego, o sea, pues recién esta semana pensando en el tema dije como, no, pues sí, o sea, sí me vienen imágenes a la mente. Y pues hay gente que piensa con letras, ¿no? Y es como, wow. Pero, por ejemplo, ustedes, chicos, o sea, nuestros invitados, ¿cómo definirían la imaginación? ¿Qué es la imaginación? Pues, o sea, yo creo que, que la imaginación es como que la capacidad de tu cerebro de justo de visualizar imágenes o situaciones sin tener que estar presente o sin tener que
tener la imagen para poder visualizarla en tu mente, ¿no? Prácticamente. Y ahorita si quieren les contesto también la pregunta sobre si es un trastorno o no. Ahorita les explico más o menos el concepto, que creo que se les va a hacer interesante y lo van a poder definir más padre. Pero si quieren dejo aquí a mi compañera para que explique qué es la imaginación y ya ahorita les explico lo del trastorno. Gracias, Luisito. Pues eso, básicamente es esta capacidad que tenemos las personas de poder evocar o traer a nuestra mente esta escena completa de que, o sea, puede ser una imagen, pero que también podemos integrar otros elementos como, no sé, sonido o sensaciones a veces. Y pues esto es muy interesante porque uno creería, o bueno, al menos a mí me pasó que no te imaginas que existe gente que no puede imaginar. O sea, a ese punto llegas en el que dices, es que ¿cómo? No, para las personas que no tenemos, ya nos dirá Rodrigo si es un trastorno de la fantasía, pero que no nos cuesta trabajo traer una imagen, o sea, decir de una manzana y poder verla, no sé, roja, pero verde, pero entonces te la imaginas picada y con chilito y empiezas a tener esta sensación de el limón haciéndote aquí y qué delicia, pero como una persona te dice, claro, una manzana y te ve nada, o sea, podría ser el concepto puro de qué es una manzana y lo pensamos como, como concepto únicamente. Wow. Sí. Wow. Como que sí, está potente. Está potente, pero entonces ¿es un trastorno o no? O sea, es que, chicken, un trastorno es como esta enfermedad que no te permite seguir con tu día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, la depresión sí puede llamarse trastorno porque hay gente que no puede seguir o yendo a la escuela o pararse para ir al trabajo, ¿saben? Todo eso. Entonces, un trastorno sería como que la definición de esta enfermedad que no te permite seguir, como seguir logrando tus actividades de día a día. Eso sería un trastorno. Entonces, si las personas que sufren esta condición de afantasia dicen como, no, pues vale, yo me puedo parar de la cama, yo puedo seguir yendo a trabajar y todo, y al parecer he leído que hay muchos arquitectos con esta condición y todo, podremos decir que no es un trastorno, sino que es una condición muy poco estudiada, que tal vez porque creo que el artículo salió en 2016, creo yo, o desde 2016 empezó como que con este término. Entonces, tal vez con más estudios, porque se han hecho muy poquitos, con más estudios, más debates y toda la cosa, podríamos ver si es un trastorno o no, pero actualmente si esta gente puede continuar con su día a día y lo ha hecho así desde que nacieron y ahorita que ya esta condición tiene una etiqueta, tiene un nombre, dicen, espera, yo sufro eso, pero pues yo sigo con mi día a día. Creo que no es un trastorno, creo que es una condición pero no es un trastorno. Sí. Bien, qué interesante. Oye, y estas personas, o sea, a lo mejor sabes, a lo mejor no, pero estas personas pueden soñar. Eso está bastante interesante, o sea, porque creo que tendríamos que ver si la imaginación tiene que ver como con el inconsciente, con el subconsciente, todo eso, porque si no tiene nada que ver, ahí sí te fallo con la respuesta, pero si no tiene nada que ver, entonces dudo mucho que afecten los sueños, porque los sueños sí son como muy en el subconsciente y todo eso, como eso que quieres decir y te lo pasas pensando y pues tu cerebro es como, pues vale, dilo en tus sueños, a ver si estás más tranquilo y descansas, güey, ¿sabes? Algo así, pero no sabría decirte si estas personas pueden soñar o no. Está interesante preguntarle eso a una persona con esta condición, la verdad, eso estaría muy Qué, padre. qué peculiar. Ay, no, o sea, y bueno, para las personas que nos están viendo y que a lo mejor todavía no cachan cómo sería vivir eso, pues para eso tenemos el ejemplo de cultura pop, que es Ratatouille. O sea, y por ejemplo, la escena en la que nosotros estábamos pensando era cuando Remy le dice a su hermano como, ten una fresa, ten un queso, pruébalos por separado, ahora pruébalos juntos. ¿No ves lo que yo veo? Y el hermano dice, no. Y pues, o sea, y Remy es algo peculiar, o sea, pues porque Remy también es una persona, en el sentido de la película, ¿no? Es una persona que él tiene como la capacidad sobre, digamos como sobrenatural en el sentido de que las ratas a lo mejor naturalmente no son gourmet. Y él tiene la capacidad de disfrutar muchísimo de la comida, pero pero literalmente toda su especie no puede y no lo entiende. Entonces es como uno contra el mundo. Y luego los humanos no lo quieren porque es rata. Wow.
Sí, pero, o sea, pero pues es más o menos eso, pero también, o sea, los sentidos intervienen en la imaginación o no. O sea, yo lo que andaba leyendo, así cuando me dijeron que investigara este tema, era que los sentidos los tenían perfectos. O sea, que nada más les fallaba como que esta parte, o sea, una parte ahí como del cerebro. Digamos que el cerebro funciona gracias a muchas cosas. Una gran parte son los neurotransmisores y todo eso. Y los sentidos los tienen bastante desarrollados. O sea, los tienen normal, claro, ¿no? No de que más o menos, sino normal. Y pues sí, que los sentidos lo tienen bien. Lo único que es como que no pueden visualizar las imágenes. Incluso había un ejemplo de una persona con esta situación que decía, es que yo no visualizo imágenes, pero sí te visualizo las palabras. O sea, si me dices, voy a pensar en manzana, se me ocurre como rojo, redondo y todo. No la imagen, pero sí las palabras que describen eso. Sí, sí, sí. No sé si alguien ¿Qué quiera. dicen los demás? Sí, sí, sí. Ajá. O sea, por ejemplo, a mí luego me pasa, me pasó esta semana, no me pasó esta semana, pero yo hace mucho no veo a mi gato y si me siguen en redes sociales entienden que es un peso para mí en mi corazón y los que no, pues te los presento, es un peso para mí en mi corazón. Y me estaba acordando que cuando llegó olía como al almizcle y que realmente ese olor nunca se lo ha quitado, pero o sea, yo sentí que me llegó el olor, pero pues yo me estaba acordando. Y aparte de pensar vividamente en mi gato, en cómo se siente su pelaje, en cómo se ve, cómo se oye y así. O sea, y esas personas, o sea, las personas que no tienen la capacidad de imaginar, ellos pierden también eso wow. Pues no creo, o sea, porque justo es como, pues, si tienen a su gatito, ¿no? Y le llega con olor, no sé, a pera, manzana, algo así, de seguro es como, o sea, como sus sentidos están bien, están desarrollados y todo, de seguro piensa como en el sentido del tacto, ¿no? O sea, tal vez no se imaginan, pues sí, ¿no? Porque también decían que era como complicado recordar rostros a veces, Ujú. entonces supongo que, bueno, es que ni siquiera sé si puedan pensar en el gatito, no sé, sino como que tal vez los sentidos extrañen eso, ¿no? Que sea como extraño sentir y que las palabras les empiecen a pasar por la mente, extraño sentir suavecito, extraño este olor de pera, de esa cosa verde, no sé, la verdad sería bastante interesante cómo funciona. Ahora sí me hiciste Ujú. pensar bastante en los como Wow. recuerdos. Ujú. Ujú. También porque, o sea, lo que conocemos por los sentidos, pues es muy inmediato. O sea, las sensaciones son instantáneas y te duran apenas unos segundos. Entonces, yo quiero pensar que lo que sucede con estas personas es que, o sea, conocen la sensación, pero no son capaces de evocarla en ese momento y de integrarla para, les decía, como para formar la imagen completa. Entonces, por ejemplo, tal vez han ido a la playa, tal vez o sea, han visto el mar, escuchado las olas, pero el momento en el que tienen que hacer una meditación de estas guiadas, de que imagínate que estás caminando en la playa y entonces sientes la brisa correr por tu rostro y demás, o sea, ellos se quedan con cara de qué me estás hablando, o sea, es imposible, ¿cómo pretendes que yo pueda unir todo eso? Entonces yo creo que ahí radica principalmente como la causa en relación a los sentidos. Vaya. Silvia Herrera. ¿Qué dicen los filósofos? Sí, pues a mí me gustaría regresar un poco a la película Ujú. y notar que al menos en la película sí sucede que más que Emil, el hermano de Remy, tenga fantasía, Remy tiene los sentidos súper desarrollados, ¿no? Dice que Ujú. él huele más y por eso también lo ocupaban para distinguir si la comida tenía veneno o no, ¿no? Al principio, cuando seguían como en la Francia rural, era su trabajo con su familia, ¿no? Oler que la comida no estuviera envenenada. Ahora ya regresando a la fantasía en general o con nosotros, como bien señala Rodrigo, es cierto que no tienen ninguna deficiencia en los sentidos, ¿no? Huelen perfecto, ven perfecto, sienten su gusto, está bien, ¿no? Eh, y el problema reside más bien, como también señalaba o hacia donde apuntaba Sara, pues al momento en el que dejas de tener contacto inmediato con la cosa que percibes, ¿no? Ahora, fantasía, imagen, es algo muy vivido, ¿no? Una imagen, como lo que yo veo en este momento. Ahorita veo mi computadora y veo 6 rostros, ¿no? Bueno, 5, no sé de es el mío.
Y es una imagen que tengo, y si cierro los ojos, yo que no tengo fantasía, puedo con menor nitidez claramente, pero puedo seguir percibiendo eso. Eh, Ahora bien, la imaginación tiene un sentido más amplio, aunque su raíz viene de imagen, no se reduce a la imagen, ¿no? Entonces siempre hemos, no sé, todos hemos imaginado una canción, ¿no? Que te metiste a bañar y dejaste el teléfono con el Spotify muy bajito, ¿no? Entonces no alcanzas a escuchar bien, pero sabes lo que sigue, ¿no? No necesitas escucharlo y tú compones la canción en tu cabeza, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces la imaginación, lo que tiene la gente con la fantasía, es que de hecho no puede ver las imágenes mentales, no puede ver la playa de la meditación guiada, no puede ver el bosque de cuando fue al Cedral hace 5 años con su novia, ¿no? Hay cosas que no puede ver en ese sentido, pero que los otros aspectos de la imaginación seguiría sintiendo. Entonces puede seguir oliendo mentalmente a su gato, si eso hace algún sentido, o lo puede seguir escuchando, ¿no? Entonces eso cuando menos es eh, interesante, me parece. Y quería decir otra cosa que se me está olvidando absolutamente, pero era sobre quería decir algo muy breve, ¿no? Y es sobre lo que hace rato preguntaste tú, Daniela, que es el sueño de alguien con la fantasía. Pues yo no tengo Ujú. fantasía y tampoco conozco a nadie que la tenga, entonces no podría decir, pero podríamos sacar algo por análogo, ¿no? La gente que es ciega no sueña con imágenes, sobre todo esto es más claro en la gente que es ciega de nacimiento, ¿no? Sino que sueñan con sonidos. Entonces, me parece que no es imposible suponer que alguien con la fantasía, aunque no estaría seguro porque no soy neurólogo ni sé nada de esto, pero podría soñar con sonidos o con sabores o con olores incluso, ¿no? Este, entonces, pues esto es algo que quería decir con respecto a esa pregunta anterior, ¿no? Pero sí es definitivamente algo muy interesante porque la mayoría de nosotros no padece la fantasía. Entonces, nos es incluso muy complicado ponernos en el zapato del otro e imaginar cómo es. Ellos, de hecho, imaginan, ¿no? ¿Cómo imaginar cómo no imaginar? Eh, Igual es extraño, porque para un proceso creativo, sobre todo en las artes visuales, parece que es condición necesaria el poder imaginar, ¿no? Imagínense que Picasso tuviera fantasía, o Molière, ¿no? Bueno, sí, Molière era un dramaturgo, que también sería problemático, ¿no? Entonces, pues es curioso, ¿no? Cómo se relaciona nuestra imaginación en el sentido más fuerte de imágenes con cómo creamos cosas también. Sí, una cosa muy interesante que justo creo que se conecta con todo lo que estabas diciendo, Elías, creo que fue en un video, pero justo a una persona con la fantasía le preguntaba, o sea, pues que dijera cómo que había desayunado, cómo era su mesa de la cocina. Y es algo muy curioso porque aunque saben que, o sea, aunque saben que desayunaron, no sé, café, o que su mesa está en la cocina y tiene ciertas dimensiones, o sea, como que la pueden conceptualizar, pero no te pueden explicar cómo es la mesa. Entonces creo que ahí se ve muy bien como esta conexión que hay entre, o sea, que la fantasía realmente no permite visualizar las cosas y creo que eso podría ayudar un poco a entender que a lo mejor cuando sueñan realmente no sueñan con imágenes como muchas de las personas. Vaya, sí. Está brutal, estaba pensando justo si podían como soñar con sentimientos, o sea, como, bueno, no sé, para empezar el mundo de los sueños es vasto y ahora métanle esto, no, no, está cañón. O sea, pero creo que no les pregunté, ¿para alguno de ustedes les pasa? ¿Alguno de ustedes no puede imaginar? O sea, yo sí puedo imaginar, pero de repente no sueño, o al menos, o sea, no me acuerdo. De repente me despierto y, pues, según yo, mi sueño fue como todo negro, pero en el día sí puedo imaginar cosas sin problemas, ¿no? No sé qué será eso. Uh-huh. Pues pasa, o sea, según yo, o sea, es que la verdad la mayoría de los sueños se olvidan rapidísimo. Yo, o sea, sí me pasa que olvido sueños, ¿no? O sea, pero también me pasa que me despierto, me vuelvo a dormir y sigo con mi sueño. La verdad yo creo que eso es una bendición. También tengo, o sea, varios sueños que sí se me olvidan así, pero también tengo sueños que recuerdo de la infancia y que no los anoté, pero mi memoria también es bastante buena. Y en cuanto a imaginación, les decía al principio, yo juraba que era como, bueno, tal vez me cuesta un poquito.
Y pues es que también siento que, o sea, digo, es que es algo muy abstracto y lo comparas como con, estoy pensando en este episodio de Bob Esponja, que llega ahí, imaginación. Y pues en ese momento, el día que Daniela chiquita vio eso, dijo como, ah, ¿será? Sí lo tengo, o sea, pero, o sea, pues es que te lo pintan de una manera, pero es imposible entender la imaginación globalmente porque es algo muy, muy, muy personal, siento yo. Pero sí, sí tengo imaginación y me quedó claro porque el otro día fue como, me estaba acordando de la Piedad de Miguel Ángel y me acuerdo que, o sea, vi la imagen aquí en mi cara y, y fue como, ah, o sea, entonces sí, o sea, sí, sí tengo la capacidad de visualizar imágenes tan claras y cosas que ya conozco, o incluso también inventarme como nuevas situaciones, nuevas imágenes a raíz de elementos que yo tengo de otros lados, ¿saben? ¿Alguno de ustedes quiere aportar algo más al respecto? Bueno, yo nada más quería decir que, digo, igual como en tratados que se han hecho en filosofía de la imaginación, sí se admite como cierta gradación. O sea, esto quiere decir que, o sea, puede que los 5 que estamos aquí imaginemos, pero a lo mejor imaginamos en diferentes como grados. O sea, como hay fantasía, también puede haber hiperimaginación, que es como estas personas que pueden imaginar las cosas así súper vividas, que así como tú dices, que se pueden imaginar aquí el cuadro como si lo tuvieran enfrente. Entonces creo que no es necesariamente que todos imaginemos igual, sino que ahí se pueden dar ciertas diferencias, cierta gradación. Y también lo que decías tú de los escenarios, bueno, en filosofía también se cree un poco que la imaginación no solamente tiene que ver con esto de recordar cosas, imaginar cosas, o sea, visualizar cosas, sino que también podemos ver un poco como el papel de la imaginación en cosas como la toma de decisiones. Porque la imaginación, justo por esta parte que, pues sí, puedes imaginar cosas, puedes pensar cómo sería como cierto futuro posible. O sea, toda esta capacidad que te permite decir como qué pasaría si, justo es en parte posible por la imaginación. Justamente hace rato que mencionaban la parte de la creatividad y hay una definición, hay muchísimas definiciones, ¿no? También de creatividad, pero una que a mí me gustó muchísimo, que apenas leí, fue que la creatividad es poner tu imaginación a trabajar. Y justamente, ¿no? Lo que comentabas de cuántas cosas tan extraordinarias no han sucedido que nacen de un ¿qué pasaría si? O, y si, por ejemplo, ¿no? Como Remy, ¿no? De qué pasaría si te comes este pedazo de queso y esta fresa, ¿qué pasaría? Y ahora imagínate todos los sabores del mundo y un mundo nuevo por descubrir, ¿no? Entonces, y aparte también de que la creatividad pues se relaciona pues, a otros procesos, ¿no? Como justamente dices, la toma de decisiones, la resolución de problemas y es esta parte de la imaginación que te permite ver todas las posibilidades de acción que tienes a partir de ciertos elementos. Se me hace muy interesante ahorita todo lo que están diciendo, porque mi mente justo se fue como, o sea, fue escuchando todo y divagando y dije como, wow, o sea, es interesante cómo la imaginación puede ser incluso un arma de doble filo, ¿no? Porque justo cuando nos ponemos a pensar en qué pasaría si uno empieza la famosa frase overthinking y es como, no, ¿qué pasaría si mando este mensaje y si uno se pone a imaginar este escenario donde todo es perfecto y este escenario donde pues todo mal, ¿no? Entonces ahorita se me hizo muy interesante y me puse a pensar en estas personas que justo no tienen esta capacidad de imaginar, pues nunca han pensado en un qué pasaría si, ¿saben? Porque pues nunca han tenido esta comparación de escenarios de qué pasaría si, porque no son capaces de imaginarlos y se me hace bastante interesante. Y ahorita si decimos que también la creatividad va conectada con la imaginación, que es totalmente cierto, estas personas cómo lo harán. O sea, ahorita sí me quedé pensando como si hay gente que dice, o sea, que son arquitectos y todo, o diseñadores, pues tienen que plantear un diseño, ¿no? O sea, la creatividad tiene que, pues tienen que ajá, crearse un diseño y entonces es como, o sea, me quedé pensando en cómo le harán. O sea, no sé si alguien justo se imagina alguna respuesta de cómo le harán, porque ahorita sí me quedé pensando en, nunca han podido plantearse tal vez estos dos escenarios donde qué pasaría si, y no sé, se me vino a la mente. Acá yo les digo que me gusta explotar los cerebros de la gente. A lo mejor, o sea, bueno, no sé,
a mí me cuesta un poco de trabajo el pensamiento matemático tan abstracto, pero a lo mejor es que ellos, o sea, no, y piensan en líneas, números, a lo mejor pues sí, nada más números y el concepto de los números, es que también las matemáticas es otro rollo. Y creo que las matemáticas necesitas, para ciertos usos de ellas, muchísima imaginación. Pero pues también puede ser que no, pues es que realmente, a ver, estas personas viven vidas normales, pues bien podrían estar haciendo lo mismo que nosotros, solo que pues no ven imágenes en su cabeza. Y pues es que todavía cuando dicen como no ven imágenes en su cabeza, solo piensan en palabras, yo pienso en la palabra escrita, ¿sabes? O en la palabra hablada. Entonces, o sea, es difícil entenderlo, es brutal. Sí, claro, justo ahí con eso de las palabras, ahí hay como un problema, porque dicen, pensamos en conceptos, pensamos en palabras, pero cuando a mí me dicen eso, pienso que se imaginan, o sea, literalmente que las letras les pasan por la cabeza. Y quién sabe, a lo mejor, por ejemplo, pienso en estos arquitectos, a lo mejor igual no pueden visualizar la imagen como lo haría, no sé, un arquitecto con fantasía que se empieza a imaginar como cómo sería la casa o lo que sea que está construyendo, pero a lo mejor a la hora de hacerlo, o sea, de pasarlo a papel y empezarlo a dibujar, ahí es cuando empiezan a mostrar su parte creativa. No sé realmente cómo lo harían, pero tal vez eso podría ser. Sí, yo me gustaría regresar un poco al concepto original de la fantasía, era la incapacidad de generar imágenes mentales, ¿no? Entonces no es, de nuevo, una completa falta de imaginación, sino la falta de imágenes mentales. Entonces, o sea, sobre lo que decía Rodrigo, me parece que alguien con una fantasía sí puede generar escenarios de what if, ¿no? Solo que en lugar de ser fotografías, tal vez son como un audiolibro, ¿no? Están narrando lo que podría ser. Si hubiera mandado este mensaje, pasaría esto y bla, 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 y no sé qué, ¿no? Entonces, creo que no es del todo descabellado suponer que pueden participar de esos mismos ejercicios triviales con los cuales nos torturamos muchas veces. Eh, y bueno, y el arquitecto probablemente piensa en eso, ¿no? En palabras que se le susurran o que ven, ¿no? A ver, o sea, una viga, pues, no sé, lisa, lo que sea, ¿no? El metal tiene que ser claro y es, reflejar la luz de fuera o lo que sea, ¿no? No soy arquitecto, claramente, porque lo que dije no hace ningún sentido, pero no lo ve, pero sí lo sabe, ¿no? Que es igual extraño saber, decir, pero no imposible. Y eso, no sé ustedes, pero no siempre pensamos en imágenes, ¿no? O sea, ahorita que Daniel hablaba de matemáticas, de hecho en automático, me vino a la cabeza que cuando uno hace una operación matemática, al menos en mi caso, no veo doces en mi cabeza que hagan 2 más 2 es 4, no veo los números, ¿no? O sea, solo es como un proceso intuitivo, ¿no? Que surge. Entonces, pues creo que muchos de estos procesos también podrían ser así, ¿no? O sea, tal vez no ves la imagen, pero tienes como, digámoslo así, probablemente mal, pero tal vez nos puede dar alguna luz, como el resultado de la operación, ¿no? Y ya, tal vez eso puede ser una forma. Y bueno, ya que tengo la palabra, y perdón por monopolizar, pero me gustaría regresar un poco a la película, ¿no? Eh, porque otro proceso, que este sí es de fantasía, no por eso no quiero decir que el de Remy y Emil no sean de fantasía, pero este es, creo más claro, es cuando Ego, ¿no? Y spoiler, bueno, es un spoiler de una película de hace 10 años, o sea, si no la has visto, no es mi problema, hermano, ¿no? Pero, spoiler alert, cuando Ego al final come el ratatouille, regresa a su infancia, ¿no? Regresa a su infancia cuando después de haberse caído jugando fútbol, porque se ve que ya con un balón, su mamá le da un ratatouille, ¿no? Y vuelve a ser niño una vez más. Y entonces Ego claramente no tiene fantasía, ¿no? De hecho, tiene una fantasía muy vívida. Su imaginación está en constante movimiento, lo cual hace mucho sentido para un crítico, ¿no? O sea, un crítico gourmet, sea un crítico de cine, de teatro, de pintura, pues es claro que el crítico debe tener una fantasía viva, ¿no? Para poder comparar y contrastar y analizar todo lo que siente con sensaciones anteriores y conocimientos que ya tenía, ¿no? Entonces, Ego es el gran ejemplo de alguien con una imaginación muy rica, ¿no? Y eso al final es lo que hace que escriba una reseña fenomenal de un plato que a todos se nos antojó, probablemente. Claro, y justo es como la prueba de que la imaginación no solamente tiene que conectarse con imágenes visuales, sino que te puedes imaginar sabores, olores.
Y justo eso es lo que creo que a todos nos ha pasado, lo que le pasa a Ego. Igual y no tenemos la imaginación tan viva para imaginarnos cuando estábamos chiquitos ahí en la mesa con nuestro ratatouille enfrente, pero creo que sí, justo la imaginación tiene este poder de ayudarnos a recordar ciertos sabores, ciertos olores, y que de repente comes algo y dices como, ay, esto me sabe a esta otra cosa, y la puedes probar casi casi. O hasta cuando te dicen algo de comida, se te empiezan a aplicar de un platillo, o pensando en el ratatouille de la película, lo ves ahí, que le sale un mito y que está todo bonito en el plato, y hasta te empiezas a salivar la boca porque ya te imaginas cómo vas a ver. Justo ahí se ve un poco como estas, esta conexión de la imaginación con otros sentidos, además de la visión. Justo se me antojaron unas quesabirrias. Ay, no, es que son buenísimas. Pero sí, o sea, y bueno, por ejemplo, sabiendo que hay, o sea, arquitectos y seguramente muchísimas más personas trabajando en distintos campos con esta condición, ¿ustedes cómo, cómo usan? O sea, porque miren, siento que hay carreras que naturalmente dices como, pues obvio usan la imaginación, como por ejemplo los artistas o los diseñadores, los autores, y o sea, y luego volteas a ver otras carreras y dices como, como que no es tan creativo el asunto, como por ejemplo, derecho. Yo estudié en mi lejano y oscuro pasado 2 años de derecho, este, y, y la verdad, el proceso de estudiarlo a mí se me hacía muy poco creativo. O sea, mi clase favorita era derecho romano, porque yo me imaginaba cómo era la vida romana, ¿no? Y así, o sea, y era como la clase que más prestaba, y pensándolo bien, o sea, la verdad es que hay varias clases que nos decían como, supón, y sí, supón, pero también creo que la creatividad ahí yace como en el encontrar respuestas, en encuentros que yo he tenido posteriormente con abogados, y es como, los ves pensando y dices como, y si haces esto, esto y esto, y si juntas estos supuestos, pero date cuenta que bajo este supuesto no cabe y así. Entonces realmente creo que la mayoría de las profesiones hacen buen uso de la imaginación, y pues quería saber cómo lo utilizan ustedes en su campo de estudio o de trabajo. Pues, o sea, pues es interesante. Sí, si quieres que mi compañera diga primero y ahorita les digo, ¿vale? Sí, sí. Pues, o sea, en pedagogía es que la imaginación es la base del aprendizaje, y creo que de eso ya se resume a muchísimas otras áreas, pero pues a ver, existe esta, de hecho apenas estoy llevando una materia que se llama, ¿no?, trastornos del aprendizaje, y existe esta perturbación de la imaginación, que no denominan tal cual la fantasía, pero que es esta incapacidad de la persona para poder justamente, ¿no?, como evocar imágenes y poder ya sea representarlas a través de un dibujo o a través de la letra escrita. Entonces, pues como considerando una definición tal cual de aprendizaje, que es como adquirir estos conocimientos y habilidades para después ponerlos en práctica para resolver problemas o aprovechar situaciones, pues es que ahí es donde entra la imaginación, en este proceso de atraer de todo ese bagaje de conocimientos y de experiencias que tú ya tienes, como que irte a esa base de datos y traerlo a tu realidad, bueno, a tu mente, visualizarlo o integrarlo con otras situaciones para poder dar una respuesta. Y pues lo que les comentaba, ¿no? Esta parte de la imaginación se incluye mucho la función simbólica, tal cual, de poder representar, y ya después que se traduce a la lectoescritura, que se traduce a tal cual la conceptualización, ¿no? Porque también decimos, las personas con la fantasía todo lo hacen para conceptualizar, pero nosotros que no tenemos esa condición también conceptualizamos todo, y están este tipo, por ejemplo, de pensamientos, ¿no? Un pensamiento concreto que es más como de que, es esto y te lo enseño, que como que en la representación, pero también le damos una función de sirve para esto, o nos vamos a un nivel un poco más abstracto de poder ver la característica esencial de ese objeto o esa cosa. Entonces, como que en resumen, yo diría que en la pedagogía la imaginación se trabaja mucho en el aprendizaje, pero sobre todo también en la enseñanza, o sea, porque si decimos que la creatividad es poner la imaginación a trabajar,
pues como docente, como profesor, como capacitador, como lo que tú quieras, pues debes de tener una gran creatividad y una gran imaginación para saber cómo fregados bajo este conocimiento tan denso a niños chiquitos y poder integrar otros materiales, ¿no? Y entonces ves a las niñas de kinder trabajando con limpiapipas o abatelenguas o los colores y de pronto dices, es que ¿de dónde se le salió eso? Pero pues esa es la capacidad imaginativa de las personas de poder poner en práctica sus conocimientos. Ah, está súper cool. No, yo creo que en mi carrera es un poquito diferente. Yo creo que aquí podríamos decir que la imaginación se le conoce como interpretación, lo cual está interesante. Obviamente, pues en esta carrera tenemos que cuidar obviamente mucho al paciente, ¿no? Entonces es como tenemos literalmente la salud mental del paciente, entonces obviamente no podemos usar tanta imaginación, sino que sí tenemos pues nuestro libro explicándonos todos los trastornos, tenemos como que muchas cosas y es un poquito más, es como una, pues una ciencia donde pues sí tenemos que cuidar al paciente, ¿no? Entonces no se nos puede dar mucho la interpretación, sino si es como ayudar a este paciente con herramientas que tenemos. Claro, no es como voy a una fiesta y le doy los consejos, porque así, esa idea que tienen de que, oh, eres psicólogo, oh, no, me estás psicoanalizando, no, bro, págame, es una chamba, no te lo voy a hacer gratis, te lo juro. Lo que sí es que está chistoso porque ahí sí podemos aplicar la interpretación en una fiesta, si es como, ahí sí les vamos a hacer como, ah, de seguro él tiene broncas con no sé quién, ¿no? Así, probablemente ahí podemos poner la interpretación, la imaginación, es muy divertido. Así, también ese meme de, mientras tú me estás diciendo eso, yo ya te leí la mente, todas esas cosas, imaginación, nunca lo vamos a hacer así. O sea, si ya es un trabajo bien hecho, obviamente nunca lo vamos a hacer. No podemos usar imaginación ni interpretación porque pues esta parte donde, ah, eres así porque de seguro tienes problemas con tu hermano o con tu hermana y el paciente se te va a quedar como, no te he contado absolutamente nada de mí, no tengo hermano y tampoco tengo padre, güey, ¿sabes? O sea, y pum, y para abajo. O sea, no nos podemos dar el lujo de interpretar o de imaginar porque es la salud mental de una persona. En fiestas, claro, sí, les digo, va a ser como, sí, ese sí. Pero sí, como que en esta carrera no nos podemos dar mucho a la imaginación, más que como para crear tal vez teorías que en un futuro puedan ayudar. O sea, claro, estas teorías que se pongan a prueba, que haya muchísimos estudios y en un futuro, gracias a esa gran imaginación que alguien tuvo, sí se puede ayudar a más personas. Yo creo que ahí es cuando lo llevamos ya a un campo científico más potente, mejor, pero sí, no se nos puede dar mucho chance a la imaginación, ya con un paciente. Ujú. Sí, sí, es muy diferente, muy diferente. Qué curioso. Wow. Y bueno, o sea, y los filósofos, o sea, creo que la verdad la filosofía, al menos yo que no la estudio, se ve como una carrera muy creativa. Cuéntenos un poquito. Eso es porque no la estudias. No, pues a ver, la filosofía tiene dos grandes áreas de estudio, ¿no? La filosofía práctica y la teórica. Y la teórica, ambas requieren de la imaginación, pero la teórica yo creo que muchísimo más, porque estás hablando de cosas que son absolutamente abstractas, ¿no? El ser en tanto que ser, ideas que están en un mundo suprasensible, eso es suprasensible, ¿no? Un yo puro, que es mera intuición, o sea, tiene muchas cosas así, que entonces, si bien hay que definirlas con conceptos claros y que sean lo menos oscuros posibles, pues para la buena comprensión de estos conceptos, en muchas ocasiones depende de tu imaginación, ¿no? De poder visualizar lo que de hecho se supone que tiene que visualizar, ¿no? Que hay veces en las que eso de hecho sería un oxímoron, por ejemplo, visualizar una idea, pues las ideas no son sensibles, entonces no puedo verla, ni sentirla, ni tocarla, pero imaginarla es algo que hasta cierto punto, aunque caigamos en una impropiedad, podríamos hacer. Eso por un lado. Y ahora en la filosofía práctica, pues es necesario imaginar futuros posibles, ¿no? Futuros posibles no en el sentido técnico, sino en un sentido menos técnico, ¿no? Valga la redundancia. Imaginar qué es la justicia y cómo se vería una sociedad justa, ¿no? Cómo se deben de distribuir los bienes en el México de hoy, ¿no?
Entonces, muchos de estos problemas se resuelven con algo que se llaman experimentos mentales, ¿no? Tanto de la filosofía práctica como en la teórica. Y un experimento mental es poner una serie de condiciones que son posibles y a partir de esto sacar alguna conclusión, ¿no? Entonces, un experimento mental muy famoso es el monstruo utilitarista de Robert Nozick, por ejemplo, en el cual nos dice que imaginemos un monstruo que siempre va a sentir una unidad más de placer que la que nosotros por comernos. Entonces, va a ser mejor que él nos coma a que no nos coma. Si el utilitarismo tiene razón, dice Robert Nozick, existía tal monstruo, pues entonces lo justo o lo correcto sería que nos coma a todos, porque siempre va a haber más placer si no nos come a ninguno. Entonces, esta serie de experimentos nos permiten hacer filosofía y pensar los conceptos filosóficos. Entonces, sí hay una fuerte, eh, pues sí, hay un fuerte peso de la imaginación para el buen quehacer filosófico, ¿no? Eso, y sumémosle que la filosofía, como, como la disciplina madre, se relaciona con las ciencias, pero también con la literatura, con la historia, ¿no? Con la psicología. Y entonces, pues hay que imaginar muchas veces, ¿no? Y sobre todo cuando alguien hace filosofía y literatura, por ejemplo, pues gran parte de su trabajo es imaginativo. Interesante. ¿Tú qué piensas, Astrid? Sí, no, yo creo que Elías justo ya dijo ya todo lo que iba a decir. Sí, no, la imaginación es muy necesaria en la filosofía y desde que lees tratados como las metafísicas de Descartes y con todo este experimento mental del genio maligno que te engaña y que, o sea, tienes que desconfiar de tus sentidos y al final del día te dice, bueno, yo pienso, yo existo. Sí, ahí se nota mucho la imaginación en la filosofía y creo que justo como habíamos dicho antes, la imaginación es una parte muy importante de nuestro día a día, desde cuando recordamos cosas, cuando soñamos, o sea, cuando tratamos de, no sé, recordar un sueño, cuando estamos acordándonos de algo, hasta cuando empezamos a pensar demasiado las cosas y empezamos a imaginar todos estos, ¿qué pasaría así? Entonces, claro, ahí se ve por qué sería importante para muchas disciplinas como la pedagogía, la psicología. Igual tú, Dani, que estudias comunicación, seguramente, o sea, la imaginación también es algo muy importante en tu carrera, en tu área de estudio. Totalmente. O sea, bueno, y la verdad es que la comunicación es un tema un poco difícil porque realmente la comunicación es muy amplia. Bueno, la carrera de comunicación tiene un campo de trabajo muy amplio. Pero, por ejemplo, a lo que yo me quiero dedicar, bueno, a lo que yo me estoy dedicando en el momento es a manejo de redes sociales y es un rollo. O sea, definitivamente es un rollo. O sea, porque tienes, o sea, luego la gente, y luego me molesta esto un poco, pero la gente dice como, ay, o sea, nada más es subir contenido. O sea, sí, brother, pero es como subir contenido, generar tráfico, hacer que la gente se quede. ¿Y cómo haces que la gente se quede? O bueno, también lo que te pide el cliente, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo una cuenta que me dicen como pues que nos están pidiendo redes y pues queremos también, o sea, que sea como nuestra carta de presentación, pero también queremos que las personas lleguen a nosotros vía redes, no que nosotros les digamos llega a nuestras redes. Entonces, o sea, tienes que inventarte como el cómo hacerle que la gente quiera ver tu Instagram, tu Facebook, tu Twitter, tu tal, y tienes que tener bien claro cómo se usa cada red y también, o sea, pero también al mismo tiempo tienes que no perder la esencia. O sea, y también, bueno, o sea, yo soy un caso particular porque no sé si me voy a dedicar a la comunicación aún. Estamos viendo, o sea, me gustaría estudiar una segunda carrera después, pero, o sea, de todos modos la segunda carrera es más artística y pues definitivamente se necesita mucho la imaginación, es actuación y pues se necesita muchísimo la imaginación como para poder empatizar. O sea, por ejemplo, en la tragedia de Edipo, yo quiero interpretar a Yocasta, o sea, imagínate cómo demonios se sentía Yocasta, ¿sabes? Porque una cosa es decir las palabras y otra cosa es sentirlas. Y para sentirlas necesitas, pues, empatía. Y creo que la empatía tiene un poco que ver con la imaginación. Pero sí, o sea, creo que cada creativo dentro de la comunicación tiene su manera y su proceso. Pero otra cosa que yo les quería preguntar es como ustedes, ¿cómo imaginan? O sea,
más bien, cómo es su proceso de imaginación. Yo la verdad es que soy una persona muy, muy visual y también muy auditiva, entonces principalmente mis canales de imaginación son literalmente, como les decía, ver la piedad en, en el tercer ojo que le llaman, y pues a veces como escuchar cómo se oiría tal. ¿Y ustedes? Sí, yo, yo soy igual, o sea, yo también soy súper visual y auditivo. De hecho, por eso me costaba mucho trabajo, por eso di mi ejemplo, ¿no? Como esta persona que sufre afantasia, fue como cómo visualiza sus escenarios con el what if, ¿no? Y justo me di cuenta de que lo estaba pensando muy personalmente. Sí fue como, no, pues, si yo nada más pienso imaginando visualmente o auditivamente, pues esta persona obviamente no lo va a lograr, ¿no? Entonces, sí, o sea, ahorita sí que ya o sea, explicaron más o menos cómo, fue como, no, pues sí tienes la razón, o sea, tienes toda la razón, más bien yo lo estaba refiriendo a mi percepción y pues cómo soy con mis sentidos, ¿no? O sea, yo totalmente también soy auditivo y visual y justo me cuesta como que, o sea, me costó trabajo entender cómo lo hacían las otras personas, porque, ajá, no creí que hubiera otra manera de imaginar cosas, porque estoy muy acostumbrado a que todo fuera auditivo y visual en mi imaginación y todo eso. Yo, yo soy de esas personas que habla todo el tiempo en voz alta. O sea, en mi cuarto hablo en voz alta todo el tiempo, enfrente del espejo, incluso, o sea, como para planear algo, o sea, sí es como de decirlo tal cual y como que escribirlo. O sea, esos son mis principales como canales de imaginación, aunque claro, ¿no? Ya a la hora de dormir y cuando te tienes que obligar a dormir y te cuentas las historias que te tienes que contar para poder conciliar el sueño, pues claramente empiezan a aparecer ciertas imágenes y les digo como que la escena completa y me empiezo a hacer mis propias películas yo sola. Pero principalmente yo creo que es eso, o sea, el hablar en voz alta o esa como o sea, voz en off de estar así como normal y tú ya estás entablando diálogo contigo mismo. Yo, al igual que Sara, me la paso hablando, ¿no? Y también entablo diálogo conmigo mismo. Yo me parezco, yo creo que a Iago de Otelo, ¿no? O sea, hablo conmigo y hablo y tengo este monólogo todo el tiempo. Eh, entonces yo diría que sobre todo imaginación es auditiva. Y siempre que imagino lo hago con, pues no con las orejas, pero con las orejas, ¿no? Es como si una voz distinta a la mía me estuviera hablando cosas. Ya ahorita lo dije muy extraño, ¿no? Alguien va a creer que soy esquizofrénico. Pero como si hablara, ¿no? Y me dijera cosas, qué hacer, qué no sé, por qué así, por qué el otro. Y sí tengo imaginación ya en el sentido de la imagen, aunque tengo que, no esforzarme así como de terminar pujando, pero sí estar más tranquilo, más calmado, ¿no? Cerrar los ojos y concentrarme, ¿no? O sea, una meditación guiada la puedo hacer y sí me puedo imaginar el pasto y el río, pero así de la nada, que se me presente la imagen de la piedad, como dice Daniel, en la cabeza en este instante, no puedo así, ¿no? Entonces, sobre todo, imaginación es más bien auditiva, ¿no? Es como un monólogo constante. Como dicen en la novela y la escritura del siglo XX, un stream of conscious, ¿no? Como el Ulises de James Joyce, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Y solo la conciencia pasa, ¿no? En Molly Bloom ahí, aquí es mi caso, ¿no? Soy Molly Bloom. Sí, yo me parezco un poco más a Dani ya, Rodrigo. Soy visual y auditiva, pero más visual. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir, pero antes de ponerme a escribir algo, o sea, me paro y como que imagino la escena en mi cabeza y ya después la puedo plasmar en papel o en la computadora. Pero sí, o sea, generalmente me la paso imaginando cosas en la cabeza más que algo auditivo o cualquier otro sentido. Pues sí, ¿y cómo se imaginan que sería un mundo sin imaginación? La verdad, a mí me cuesta muchísimo trabajo. O sea, y no, para eso sí de plano no tengo respuesta, porque... Y es que está cañón, ¿no? O sea, porque uno se puede imaginar como una vida sin ropa, una vida sin agua, o una vida sin poder hablar, sin poder ver, sin poder escuchar, o sea, pero
pero una vida sin imaginación, o sea, en el sentido de no poder ver las cosas en tu mente, y sobre todo a mí me cuesta muchísimo trabajo porque soy muy visual. Y pues la verdad sí, ya, o sea, yo estoy en mi mundo todo el tiempo. ¿Ustedes cómo se imaginan que sea? Bueno, yo había justo leído que la fantasía puede ser como causada por un daño cerebral. Entonces, o sea, sí podría pasar que de repente tú imaginas normal y tienes un accidente y ya al día siguiente ya no puedes imaginar cosas visuales. Entonces, en ese escenario creo que sí sería una vida muy diferente, muy radical, completamente radical, distinta a lo que habías vivido. Y creo que ahí sí habría como un proceso de adaptación muy difícil, muy fuerte. Pero creo que cuando, por ejemplo, naces con la fantasía y toda la vida te la pasas sin poder imaginar visualmente cosas, justo como decía Elias, no es que pierdas otros aspectos de la imaginación, pero creo que aprendes a vivir justo sin estas imágenes visuales. A lo mejor las intercambias por alguna otra cosa, pero pues como es la manera en la que has vivido siempre, de alguna manera aprendes a vivir así. O incluso justo, o sea, si naces con, con la fantasía, es como, o sea, nunca te hubieras dado cuenta, ¿sabes? O sea, si alguien no sale y te dice, esta gente que no tiene imaginación o tiene, bueno, sufre en la fantasía, tú te quedas como, ah, caray, yo no tengo imaginación, entonces sufro eso, ¿sabes? Pero si no conoces el término, es como tú puedes vivir tu vida normal, ¿sabes? O sea, un amigo te puede decir como, oye, imagínate esto, y es como, no, no puedo. Y te vas a quedar como, bueno, tu compa se va a quedar como, no, sí, güey, sí, sí puedes. Y tú como, no, no puedo, pero no te va a afectar en lo absoluto, ¿sabes? Va a ser como, ok, bueno, otra cosa, ¿no? Sigamos a lo siguiente. Y eso es interesante, o sea, por ejemplo, o sea, no me voy a desviar mucho del tema, nada más es interesante como en psicología decimos que el lenguaje crea la realidad, ¿sabes? O sea, el cerebro es tan poderoso que, por ejemplo, si ninguno de ustedes conoce el color vino y yo les digo, imagínense esta pluma color vino, su cerebro va a ser como, se va a imaginar una pluma color rojo o va a ver una pluma color rojo porque no conocen el color vino, ¿sabes? Entonces, literalmente el lenguaje crea la realidad. Y si estas personas con la fantasía no conocen el término, pues van a vivir su vida totalmente normal. Va a ser como, no, pues me cuesta mucho trabajo imaginarlo. Y sí que se lo van a imaginar como con palabras o con sonidos y todo eso, no con imágenes, así como nosotros los que imaginamos cosas visualmente. Entonces van a vivir su vida totalmente normal y justo regresamos a, por eso creo que no es un trastorno. Y ya que les explicas como, oye, no, es que tú tienes esta cosa que se llama fantasía, va a ser como, ah, caray, ok, y va a vivir su vida diciendo por todo el mundo, no me pidas que me imagine cosas porque tengo fantasía y no vas a entender la manera en cómo me las imagino, y pum, ¿sabes? Lo van a dejar como, vale, pero justo no creo que se les haga tanto problema si no conocen el término, y ya si lo conocen, pues es explicarlo o tratar de explicarlo y ver quién les da el chance de entenderlo, ¿no? Sí. Sí, justo esto que dice Rodrigo, lo narra el hombre que escribe este artículo para el New York Times. Y no me acuerdo qué es lo que le despierta como este bichito de que a lo mejor él lo imagina igual que los demás, pero ya que empieza a pensarlo, lo que hace es que le envía mensajes a todos sus conocidos y les pregunta como de, oye, cuando te digo, imagina una playa, ¿qué piensas? Y entonces todo el mundo, bueno, la mayoría le empiezan a decir, ah, no, pues es que me imagino en la playa y me imagino que estoy así, y que la playa está aquí, y que el viento está así, o me imagino con alguien, o sea, y todos le responden algo similar. Y ahí es cuando él se empieza a dar cuenta como de, ay, a lo mejor hay algo aquí diferente conmigo, pero igual como a nosotros nos cuesta trabajo imaginar cómo sería la vida sin imaginación, o sea, alguien sin imaginación creo que le costaría mucho trabajo imaginar cómo sería la vida con imaginación. Y justo como ha habido toda la vida así, y como dice Rodrigo, no es un trastorno que le impida vivir su vida, justo no es algo como que pues como que le cause problemas más allá de no poder visualizar la playa. Yo creo que en un sentido muy práctico, vivir sin imaginación hasta cierto punto te ha de evitar muchos problemas. O sea, ya no tendrías como
No sé si estas personas, por ejemplo, en algún momento puedan como desarrollar este tipo, no sé, síndrome del impostor en algún momento o ansiedad o todo ese tipo de cosas. O, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas relaciones no se terminan porque una de las dos partes tiene una imaginación tan grande que ya se aventó todo un rollo en la cabeza y pues termina? Pero pues en otro, o sea, de la otra parte, pues ha de ser muy, no triste, porque, o sea, de nuevo, ¿no? No, ellos como si nada, es por ejemplo como las personas que tienen daltonismo. O sea, su verde y mi verde son diferentes, pero pues para él sigue siendo verde y para mí sigue siendo verde y no influye en la, pues sí, en su modo de proceder ante la vida. Pero por ejemplo, qué feo o bueno, qué limitante sería ese no poder ver más allá de tu realidad. Y por ejemplo, hoy en esto, o sea, en estos días donde pues vivimos súper estresados y donde ya no tenemos nada seguro y todo es incertidumbre, qué alivio poderte desconectar 2 minutos y poder divagar en qué bonito sería así o qué padre cuando eras de la otra manera. Entonces, por esa parte yo creo que te limita de mucho sentido. Y aparte también lo que comentaba, ¿no? Que qué tan ligada está la imaginación con la emoción, de poder empatizar con el otro. Creo que también eso es muy importante que no estoy segura y valdría la pena investigar cuál es la relación entre la empatía y la imaginación de poder, al momento de establecer relaciones. Brutal, brutal. Bueno, amigos, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Pero quisiera invitar a todas las personas que nos están viendo a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como NUS y en Instagram y Twitter estamos como NUSUPMX. Y, o sea, sí es importante que nos sigan por dos motivos. El primero es que todavía no hemos anunciado el ganador del giveaway de la vez pasada, pero esta semana lo anunciaremos y lo vamos a anunciar por redes sociales. Pero también queremos invitarlos a participar en el giveaway de hoy, comentando en la imagen de Instagram de hoy, que es una persona leyendo y cosas saliendo de su cabeza, por si no lo han visto. Que nos digan ustedes, o sea, si ustedes imaginan o no, y si sí imaginan, cómo lo hacen. Y recuerden también poner su nombre, su carrera y su semestre, y si no estudian en la UP o si ya terminaron de estudiar, pues nada más pónganos que estudiaron y así. Y pues muchísimas gracias a todos, gracias por participar con nosotros y es un placer siempre compartir foro con ustedes. Y bueno, felices vacaciones de Semana Santa a todos. Y vamos a anunciar el ganador del giveaway en 2 semanas, el de hoy. ¡Yay! Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Igual, si quieren leer el artículo de New York Times, creo que ya encontré el título, se llama Living with a Fantasía, The Inability to Make Mental Images. Si alguien está interesado y quiere aprender un poco más sobre este tema, que es muy interesante. Sí, es cierto, se me olvidó. ¿Alguien tiene como recomendaciones de discos, libros, algo, películas? Ratatouille. A que le entienda nada. No, pues no sé. No. No, por el momento no se me ocurren, Sí, pero no. voy a investigar y les mando mis recomendaciones. Perfecto. Yo tengo una recomendación de una película de Charlie Kaufman que se llama Synecdoche, New York. Se escribe Synecdoche, ¿no? Synecdoche, New York, de Charlie Kaufman. Buenísimo. Bueno, pues es todo. Muchísimas gracias y feliz vacación de Semana Santa. Pónganse cubrebocas y cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un gustazo. Bye. Bye. Bye.